El día de hoy, 3 de mayo, lunes 3 de mayo, vamos a comenzar con el tema relaciones entre ángulos. Para ello, vamos a la página 80. Todos vamos a ir a la página 80. Y por favor, Ingrid, ¿me puedes hacer el favor de leer la parte donde dice ¿qué hago? Ingrid Reyes. Sí, profe, ahorita se lo leo. Ok, gracias. Identifico las relaciones entre los ángulos que se forman al cortar dos paralelas por una secante y entre los ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros. Lee la siguiente situación y responde. ¿También lo leo? Sí, adelante. Laura compró una tabla de planchar. La primera posición que muestra la figura es muy alta. La segunda posición es la adecuada. Según el catálogo, esta segunda posición hace que los ángulos que forman los pies de la tabla con el suelo sean la mitad que la primera posición. Según los datos dados, ¿cuánto medirán los ángulos A y B en ambas posiciones? Perfectos, hasta ahí. Muy bien, chicos. Como hemos visto en el tema anterior, ¿sí? Y como hemos visto en algunos temas anteriores, hemos utilizado un poco el tema de ángulos. El día de hoy vamos a empezar a definir lo que es ángulos, lo que son los tipos de ángulos y demás. En la página 80 nos da una breve introducción y una breve definición sobre lo que son los ángulos y la relación que hay entre sí, para posteriormente pasar a la página 81 y realizar los ejercicios. Sin embargo, para que nos quede claro, vamos en nuestra libreta, por favor, vamos a poner nombre y fecha y vamos a poner como título relaciones entre ángulos, ¿ok? Y para ello vamos a copiar la siguiente diapositiva que aparece en pantalla, donde encontramos la definición de ángulos consecutivos o ángulos continuos, ¿ok? Vamos a copiar su definición, la cual dice, comparten un lado y el vértice. Su suma entre ellos puede ser cualquiera menos de 180 grados. Y abajo de ello aparece la representación gráfica de lo que son los ángulos consecutivos o continuos. Como siguiente tenemos ángulos adyacentes que dice, también comparten un lado y el vértice, pero los otros lados son semirrectas opuestas, por lo cual entre ambos sumo 180. Se pueden considerar un tipo de ángulo especial de ángulos consecutivos. Y aparece lo que es una representación gráfica. Y finalmente tenemos ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos entre ellos que están formados por dos rectas secantes, ¿ok? Sus semirrectas son opuestas entre sí, por lo que comparten el vértice, miden lo mismo y en realidad se forman cuatro ángulos iguales a dos o a más. ¿Estamos? Van a copiar esto en su libreta. Les voy a dar alrededor de 5 a 7 minutos. Por favor, la representación gráfica de ángulos, sí les voy a pedir que lo hagan con regla. ¿Estamos? Entonces vamos a iniciar el tema copiándolo en su libreta. ¿Estamos, chicos? Adelante. ¿Cuál era el título, maestro? El título es Relaciones entre ángulos. Muy bien, tenemos el tema central que es relaciones entre ángulos. Para ello les doy las características de los ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Les voy a explicar de manera muy breve qué es cada uno y a qué se refiere su definición. Antes de proceder a lo que son los ángulos adyacentes, lo que son los ángulos consecutivos, vamos a definir lo que es un ángulo. ¿Estamos? Bueno,
En palabras sencillas, un ángulo está formado por dos rectas indefinidas. ¿Qué quiere decir cuando decimos dos rectas indefinidas? Significa que cada una de las rectas, como pueden medir 5 centímetros, como pueden venir 20 o hasta 1 metro y demás. ¿Estamos? No tiene una medida específica, que están unidos por un mismo punto. Aquí tenemos las dos rectas y están unidas por un mismo punto. A este punto lo vamos a llamar vértice. ¿Estamos? Y cuya apertura, vamos a ponerle que es la distancia entre línea y línea, se mide en grados. ¿Cómo que se llamaba esa curvita? Esta curvita, apertura. Y el punto vértice. Y que cuya apertura se mide en grados. Esta es una manera muy sencilla de entender qué es un ángulo. ¿Estamos? Son dos rectas indefinidas, cuyas medidas pueden ser cualquiera, que están unidas por un mismo punto, que este punto es llamado vértice, y que cuya apertura se mide en grados. Ahorita vamos a ver el instrumento con el cual se mide la apertura, se miden los grados, que es el transportador, pero vamos paso por paso. ¿Estamos? Vamos con ángulos consecutivos y dicen, comparten un lado. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes observan, tenemos 1, 2 y 3 rectas. ¿Estamos? Ahora, el ángulo que se está formando por la recta 1 y 2, ¿ok? Lo que es A, es un primer ángulo. Y el segundo ángulo que está formado por por la recta 2 y 3 es un segundo ángulo. Ahora, ¿qué ocurre? El primero y el segundo ángulo comparten una misma recta, que es la de en medio. En este caso se va a decir que es un mismo lado. Los ángulos consecutivos tienen como principal característica que su apertura, en total, los dos ángulos van a medir menos de 180 grados, ¿ok? Esas son las características de los ángulos consecutivos o los ángulos continuos. Tenemos los ángulos adyacentes. También comparten un mismo punto que se llama vértice, y si observan, está formado por 3 líneas. Aunque pareciera que la línea que está de manera horizontal, ok, es una sola misma, esta misma línea que está de manera horizontal o acostada está dividida ya por un mismo lado o por otra misma recta. Y aquí tenemos 1, 2 y 3 rectas. ¿Estamos? Tenemos un primer ángulo y un segundo ángulo. ¿Cuál es la diferencia entre el ángulo consecutivo y el ángulo adyacente? Que ambos suman 180 grados. ¿Ok? Esa es la principal característica. Los ángulos consecutivos miden menos de 180 y los ángulos adyacentes suman 180. Lo vamos a ver de manera práctica. Ahorita lo único que le estoy dando es la teoría para que tengamos idea dónde va a radicar la diferencia entre uno y otro. Finalmente tenemos ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos que están formados por dos rectas secantes. ¿Qué significa eso? Son dos rectas que se dividen entre sí y al momento de pasar forman un punto. En este caso, si lo ven, es el mismo vértice. Sus semirrectas, porque ya están divididos, son opuestas entre sí, por lo cual comparten el vértice. Miden lo mismo y en realidad se forman 4 ángulos iguales a 2 o en ese caso lo cambiaría a 360 grados.
la suma de estos 4 ángulos sumarían 360 grados. ¿Estamos? ¿Qué significa y en qué conclusión podemos llegar que radica la diferencia entre ángulos consecutivos, ángulos adyacentes, ángulos opuestos? Es que su suma o es menos de 180 o es igual a 180 o es igual a 360. ¿Ok? Como tal, no es necesario que copien lo que les acabo de anotar porque ya lo tenemos. ¿Ok? Ya todos... Entonces, en los ángulos opuestos, necesariamente los dos ángulos tienen que medir exactamente 360. Los cuatro, porque voy a señalar aquí existe otro ángulo y aquí existe otro ángulo. En sí son 4 ángulos. La suma de los 4 ángulos es igual a 360. No la suma de 2. La suma de los 4 ángulos es 360 grados. Muy bien. ¿Ya puedo pasar a la otra diapositiva, chicos? Va de nuevo, tenemos ángulos congruentes, ángulos que miden lo mismo, ángulos complementarios, ángulos que entre los dos suman o miden 90 grados, ángulos suplementarios que miden entre los dos 180 y ángulos conjugados que miden entre los dos 360. Lo vamos a copiar en la libreta, chicos, de nuevo, esto como base de su teoría. Y voy a pasar a tomar lista. Muy bien, tenemos ángulos congruentes. ¿Estamos? Como lo vimos en las anteriores diapositivas, los dos ángulos comparten un mismo punto. Esto es muy importante, visualizar el punto e identificar el punto. Comparten un mismo punto que se llama vértice. ¿Estamos? Aquí la característica de los dos ángulos congruentes no es la suma de sus ángulos. No, es cuánto mide cada ángulo. Y en este caso nos dice que cada ángulo, cada apertura va a medir lo mismo. Por ejemplo, si este ángulo mide 40 grados, el otro ángulo va a medir 40 grados, ¿sí? Y cuando eso ocurre, son ángulos congruentes. ¿Estamos? Vamos a trabajar con ángulos complementarios. Esta parte de ángulos complementarios va a ser la primera actividad que vamos a tener, ¿ok? Y los ángulos complementarios, entre los dos ángulos que comparten un mismo vértice, los dos van a sumar 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? De manera de ejemplo, por ejemplo, la G minúscula mide 60 grados. Y la G mayúscula mide 30 grados. 60 más 30 es 90 grados. Cuando esto ocurre, que la suma de los dos ángulos es 90 grados, se le dice ángulos complementarios. Vamos a los ángulos suplementarios. Esto va a ser igual nuestra primera actividad que vamos a tener. Los ángulos suplementarios, la suma entre los dos va a ser 180. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en el primero puede ser 150 grados. Es una suposición. Y en el otro vamos a medir 30 grados, que en total va a dar 180 grados. Cuando la suma de los dos ángulos que comparten el mismo vértice suman 180 grados, son ángulos suplementarios. Finalmente tenemos los ángulos conjugados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los ángulos miden 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esta apertura mide 300 grados
y esta apertura mide 60 grados, no necesariamente tiene que tener esa medida, sino que los dos sumados tienen que ser una suma de 360 grados. Maestro, Dime. ¿y en la Y mayúscula por qué no le pusieron Ajá. las líneas? Ok. Aquí es donde les comentaba. Ahorita estamos en la parte teórica. Posteriormente, el día de mañana, vamos a hacer la parte práctica, donde voy a requerir que la mayoría tenga un transportador, ¿ok? Si no tienen transportador, todavía el día de mañana tenemos la tolerancia de no tenerlo, pero si la mayoría lo puede tener, sería mejor. ¿Estamos? Entonces, mañana en la parte práctica, les voy a decir cómo es que se construye un ángulo mayor de 180 y vamos a observar el porqué de tu pregunta. Aquí sí se está dando una apertura. ¿Estamos? Solamente que en este punto es 0 grados y como pasa a los 180 grados, es una apertura mayor. Pero eso lo vamos a ver de manera práctica para que no exista la confusión. ¿Ok? Pero esa duda la vamos a resolver el día de mañana de manera práctica. ¿Ok? Muy bien, chicos. Terminamos de copiar. Son las 8:29 de la mañana. Nos queda un minuto. Por favor, terminen de copiar. Maestro, ¿qué transportador se requiere? Es que yo tengo no sé si también puede servir. Ok. Puede ser el del círculo completo. Puede ser el de media luna, el de la mitad o el del círculo completo. Cualquiera de los dos es válido. Lo podemos hacer. Con cualquiera de los dos lo podemos trabajar. ¿Estamos? Puede ser. Lo voy a buscar. Perfecto, sí, sí. Más una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los ángulos adyacentes y los ángulos suplementarios? El adyacente, voy a pasar a la otra para responderlo. El suplementario, los dos suman 180 grados. ¿Estamos? Y el adyacente, ¿ok? Que los dos suman 180 grados. Aquí en el adyacente, como tal, dice, comparten un lado y el vértice, y los dos son semirrectas opuestas que entre los dos suman 180 grados. Tanto el adyacente como el complementario, ¿sí? Son sinónimos. Sin embargo, en el adyacente, aquí va un punto, ¿ok? En el adyacente puede ser una semirrecta en su momento. ¿Qué es la semirrecta? Que puede pasar por ángulos secantes. A ver, voy a pasar. ¿Qué es los ángulos secantes, maestro? Aquí va. Es cuando dividimos a la recta.